La violencia no arranca con una dictadura. La violencia tiene que ver con nuestros orígenes. Por lo menos voy a hablar de nuestros estados. Los estados de América Latina, en términos generales, son hijos de una gran frustración, son hijos de una gran traición. En las primeras décadas del siglo XIX, nuestros pueblos rompieron los lazos políticos con la sujeción a España, a Europa. Y cuando rompieron esos lazos políticos, uno traslada las cosas a estos tiempos, imagina que somos independientes, que tenemos un Estado autónomo, que tenemos un Estado libre. Y ocurre que no es así. Y no es así si rajuñamos y rasgamos un poco en la historia, no vamos a encontrar los orígenes de ese hecho. Casi paralelo a la independencia, en los mismos tiempos, algunos de nuestros patriotas buscaron integrar la región y hacer aquel sueño de América una. Ese trabajo tenía una fecha, tenía una posibilidad, una reunión que en 1826 creo se iba a hacer en Panamá para decretar la unidad de la región. Aquella reunión fracasó. Bolívar, que fue el principal promotor de esa idea, se sintió frustrado por ese hecho. De aquella reunión que fracasó, ¿no es cierto?, que era el punto donde debía culminar nuestra independencia construyendo una América unida, nos encontramos con lo que fueron sus frutos. Y sus frutos fueron la construcción de un grupo de países teóricamente independientes, de espaldas unos frente a los otros, y que además esos países son hijos de una traición, de la traición a quienes lucharon por esa independencia. Las fuerzas emergentes ligadas a las burguesías nativas de cada uno de esos países, primero lo que hicieron fue eliminar, matar físicamente a los indios, a la mayor parte de los negros y a los criollos pobres. Sobre la muerte de ellos construyeron estos países que hoy conocemos. La mayor parte de nuestros países, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay, son hijos de ese fenómeno. De esa muerte, además, se construyeron estos países centrados en sus puertos, mirando hacia Europa. Por esos puertos salían nuestras producciones y entraba su cultura. Eso fue lo que hizo, en definitiva, le dio la matriz a nuestro sistema constitucional. Nuestras constituciones, que se construyeron todas en la segunda, tercera, cuarta, quinta década del siglo XIX, son las constituciones que prácticamente hoy nos rigen. Ellas están centradas en algunos principios fundamentales. Uno, la defensa de la propiedad privada como bien inviolable, inalterable. La Constitución argentina tiene una cláusula que dice promover la inmigración europea. Es decir, nacimos a la vida institucional hace 2 siglos mirando a Europa y tomando sus normas, su cultura para construirnos, olvidando que acá había habido 30 siglos de vida anterior. Claro. Los negamos, los ocultamos, los tapamos. Entonces, más allá de la consideración que uno pueda hacer sobre lo que son aquellos estados, ocurre que ellos son hijos de esta situación, de una frustración y de una traición. Y armaron este sistema institucional que todavía nos sigue rigiendo. Esa está en la raíz de la violencia que padecen nuestros pueblos. Más de una vez, nuestros pueblos se rebelaron contra esa violencia. En la Argentina, por reconocer un hecho, fueron primero los caudillos federales, que intentaron construir de su propia realidad un modelo de desarrollo independiente de ese poder europeo.
Fue una guerra interna en la que fueron derrotados, destruidos. Fue lo que se llamaron las montoneras federales. Eso terminó. Paraguay llegó más lejos con su intento de país independiente, industrializado por encima del resto de los países de América Latina. Una nefasta triple alianza entre Argentina, Uruguay y Brasil destruyó esa perspectiva. Y cuando las tropas, no las tropas, sino la flota norteamericana, en su primera salida fuera de sus aguas territoriales estaba instalada, esperando cualquier circunstancia que los obligara a intervenir. Esa es la historia de cómo destruimos, cómo se destruyó aquella idea incipiente de construir una autonomía económica y un país independiente, que hubiera generado no sé qué tipo de Estado, ciertamente no este. Entonces, traicionada la ilusión de aquellos patriotas, construida una nueva institucionalidad vinculada a la cultura eurocéntrica, hubo resistencias, hubo rebeldías que fueron todas aniquiladas y destruidas. Esas fueron las luchas del siglo XIX. En nuestro país, en la década del 90, 1880, se constituyó lo que es la raíz de nuestra patria, la Argentina. ¿Se constituyó sobre qué base? Se constituyó sobre la producción básicamente pecuaria, digamos, pecuaria en ese momento, más tarde agropecuaria de la pampa húmeda, el puerto de Buenos Aires y el mercado inglés. Sobre esos tres pilares, mercado inglés, puerto de Buenos Aires y la producción de la pampa húmeda, se armó la Argentina que hoy conocemos. Y así podríamos tal vez penetrar en la historia del resto de los países. Ese es nuestro caso. Ese fue el país que fue un hecho importante en el mundo moderno, pero sujetando y sometiendo a sus pueblos originarios, a los pobres de toda pobreza. Así vivió nuestro país en diferentes luchas, y ya en los tiempos del siglo XX, hacia mediados del siglo XX, hubo un movimiento de masas, el peronismo, que intentó nuevamente algunas formas de mayor autonomía. Le dio, ante el crecimiento del sector industrial, ¿no es cierto?, le dio mayor autonomía al movimiento obrero, ayudó a organizarlo y le dio dignidad. Desde el Estado. Desde el Estado. Eso no alcanzó. Sí sirvió de base para que el poder económico, ¿no es cierto?, confrontara con eso y lo destruyera, la revolución de 1955. Ahí nació una resistencia, claro. Una resistencia fundamentalmente durante largos años centrada básicamente en los sectores humildes, trabajadores y pueblo humilde. Después, con el tiempo, se sumaron sectores de la clase media, ya en la década de los 60 del siglo pasado, que fuimos nosotros, que se correspondía además con una etapa de América Latina de incremento de las luchas populares bajo las formas guerrilleras. Eso fueron los 60, los 70. En los 80 y los 90 eso fue también destruido. Fue destruido a través de los genocidios que nuestros países vivieron y a través de vuelta de una dominación de los países, de las potencias transnacionalizadas, de lo que se puede llamar los países centrales. Pero nada es eterno. Y de alguna manera aquella experiencia guerrillera, que fue una oleada de construir, el intento de construir un modelo de poder distinto, después del triunfo neoliberal de los 80 y los 90 devino en otra situación. Formas nacionales, pero en un contexto regional común. Es el Caracazo de Venezuela, es la lucha por el agua en Bolivia, es la rebeldía de diciembre del 2001 en la Argentina. De los ahorros. Los ahorristas y el pueblo en la calle. Los ahorristas eran los sectores medios. Ahora, con el pueblo en la calle, los muertos, los 30, 40 muertos acá en Buenos Aires, por ejemplo, responden básicamente a los sectores populares, que salieron a la calle por la miseria que los había sometido a aquel dominio y aquella modelo de acumulación centrado en lo financiero. Eso generó gobiernos nuevos, generó inclusive perspectivas de construir otra entidad. Se recuperó en parte la vieja historia, la historia de aquel intento del siglo XIX, pero tampoco llegó a fructificar y creo que está entrando en un pleno proceso
podríamos llamar de amesetamiento, está como llegó a su techo, ¿no es cierto? Sin haber alcanzado ni la independencia de nuestros países, ni la unidad interna, ni la emancipación de los más humildes de los trabajadores. ¿Por qué no la alcanzó? Sería la pregunta. Yo creo que hay dos razones fundamentales por las cuales ese hecho no se produjo. Uno tiene que ver con que no rompió esos lazos de la dependencia, por lo menos no los rompió en sus centros vitales. Me refiero a dos cosas, por decir, sintetizando. Uno, el sector financiero, entonces la banca sigue siendo los bancos el sector principal de acumulación, de dominio, etc. Y por otro lado, tampoco rompió, sino que fortaleció este nuevo modelo de dependencia, nuevo en estos tiempos, pero que se aplicó en el siglo pasado, que es el tema del extractivismo. Bueno. Es decir, venir por nuestros bienes comunes o recursos naturales, como se dice, la tierra, el agua, los minerales, etc. Cosa que pueblos como Bolivia y Perú lo vivieron de un modo trágico en el siglo XIX y en las primeras décadas del XX. Bueno. Ahora en el siglo XXI renace esa forma porque los poderes imperiales necesitan de nuestro bien y vienen a buscarlos. Y se lo llevan. Se llevan el agua y la tierra bajo la forma de granos de soja que van a alimentar chanchos chinos, por ejemplo. Y así se van llevando nuestros bienes comunes para mantener una máquina que la máquina en definitiva que hace funcionar al sistema mundial en su forma productiva y que consume el alimento de las personas, ¿no es cierto? Hoy en día nuestros bienes ya no van a Shanghái, no van a Londres, van a Shanghái o Beijing, ¿no es cierto? Pero siguen yendo hacia afuera. Entonces, esa es la crisis con la que nos encontramos hoy, ese amesetamiento de las viejas luchas y en definitiva la reimplantación de los modelos de dependencia. Yo creo que también se agotó entonces a luchas masivas de los principios del siglo, hace 15 años atrás, los últimos años del siglo pasado, los primeros de este siglo, y creo que entramos entonces en ese proceso. Esa es la situación actual. Hay dos grandes políticas que el imperio sostiene y que son parte también de la lucha popular, como si fuera una moneda que tiene dos caras. Es decir, de un lado, y esas dos caras, digamos, hay dos banderas que tienen esas dos caras. Una es la democracia y otra son los derechos humanos. Nuestra democracia, la democracia representativa, ¿no es cierto?, es una política en la que, en definitiva, sectores políticos ligados a determinadas fuerzas se apropian de la soberanía del pueblo y la ejercen en nombre de todos, pero no con la participación de todos. Entonces uno diría, la democracia no sirve. No, porque una cara es esta, la democracia como una forma que el sistema de poder se pueda continuar. La otra cara de la democracia es que naturalmente es mejor que la dictadura. Entonces también es una bandera del pueblo. Entonces, en torno a conceptos como la democracia, tenemos los dos factores. Entonces, si uno solamente ve una cara, se encuentra con que la democracia es una conquista del pueblo. Es cierto, pero también es una forma para que el poder imperial se pueda sostener y reproducir. Esta es la bandera respecto al tema de la democracia, con sus dos caras. La otra bandera es el tema de los derechos humanos, que también tiene dos caras. Una cara tiene que ver con la lucha del pueblo, recuperar los derechos humanos, recuperar las libertades, recuperar el respeto a una mínima dignidad es un gran avance del pueblo. Y costó sangre, costó dolores. Pero la otra cara es en definitiva que también es un arma que el imperio utiliza. Utiliza para dividirnos, utiliza para llevarnos por caminos inconducentes y la utiliza en su política internacional. Entonces digo, y no es casual, hay dos grandes figuras de la política internacional, Henry Kissinger y Brzezinski, uno del Partido Demócrata, republicano el otro, y ambos, ¿no es cierto?, representaron esas dos políticas. Vinieron con la necesidad de la guerra para sostener a Occidente. Y después vinieron con los derechos humanos y las democracias y la usaron en todos los conflictos internacionales. Entonces invaden Irak y demás en nombre de la democracia. Entonces estemos atentos a cómo se utilizan esas banderas. Tienen dos caras.
Entonces, ¿qué quiero decir? Esas banderas en manos del sistema de poder sirven para desviar la lucha del pueblo. Pero no podemos negar el valor que tiene democracia y derechos humanos también como conquistas del pueblo. Entonces, lo que tenemos sí que tener presente son los límites que tienen estas democracias actuales y estos derechos humanos actuales. Los derechos humanos no son la lucha de los 70 o la resistencia a la dictadura. Los derechos humanos es el derecho a la vivienda, a la salud, a la educación, al respeto a su dignidad. Y además en otras cosas, y ahí viene, no solo es la violencia estatal de los 70 en el caso argentino, es la violencia estatal hoy. Yo vengo diciendo que hoy hay más jóvenes muertos por la violencia que en la década de los 70. Pero no se le caracteriza esto como un terrorismo de Estado. No se lo caracteriza como terrorismo de Estado. En los 70 aquellos núcleos juveniles morían y sabían por qué morían. Es decir, por un ideal superior, una patria distinta, etc. Hoy lo matan bajo la figura del gatillo fácil, de los enfrentamientos internos, del control de la droga en la cuadra. No me hablo de las grandes mafias de droga, hablo del control de la cuadra, o por la muchacha del barrio para someterla y vejarla, ¿no es cierto? Pero hoy, en definitiva, la violencia en la Argentina, yo me atrevería a que buscáramos cifras, ¿no es cierto? Y en algunos lugares esas cifras son más altas que la violencia en los 70. Esto parece una herejía, pues desgraciadamente es así. Lo que pasa es que esta violencia está soterrada, corresponde estrictamente a los sectores humildes, a jóvenes que son tan jóvenes como nosotros, pero están sujetos bajo un nuevo régimen, donde la droga pasa a ocupar el lugar central de sus vidas, ¿no es cierto? Y esa droga no existiría, no podría existir si no fuera parte del sistema de poder estatal y del sistema de poder financiero mundial. Es decir, esa droga es la que en definitiva crea las condiciones para esta nueva violencia, que obviamente es absolutamente funcional al sistema económico, a la propiedad privada y a todo lo que la rodea. Seguramente, si no fuera la droga sería otra cosa, pero en esta etapa histórica usan la droga como un elemento no solo para narcotizar a los jóvenes, sino también para mantener el control de la situación y con su violencia ejercer un auténtico genocidio. Yo creo que hay un genocidio respecto a los jóvenes que es planificado y que tiene que ver en definitiva con los modelos mundiales que están en desarrollo, ¿no? Montoneros nace en medio de una dictadura militar. Nace donde hay causas internas y causas externas. Las externas tienen que ver con un mundo en crisis, de una juventud que se rebela por razones que tal vez tengan que ver con que éramos los hijos de la Segunda Guerra Mundial y que no estábamos dispuestos a seguirnos matando entre nosotros sin saber por qué. Y son las rebeldías en la China de Mao, el Mayo francés, el Festival de Woodstock, es decir, diversas manifestaciones que apuntan a la liberación de una juventud que busca un nuevo espacio en el mundo, o la lucha anticolonial de los jóvenes africanos. Claro. ¿Cómo? Sierra Maestra. Sierra Maestra, de alguna forma somos hijos directos de Sierra Maestra, Claro. De Sierra Maestra y del Che. Es decir, además aquella frase que quedó simbolizada en la búsqueda del hombre nuevo, de alguna manera indica esa aspiración de un mundo distinto. Ese es un aspecto. El otro aspecto tiene que ver con el orden interno, una dictadura militar, un gobierno, un peronismo proscripto, donde se votaba cada tanto, había golpe de Estado, elecciones, etc., pero el peronismo no podía votar. Proscripto, perseguido con sus represalias, sus muertos, etc. En ese marco nace Montoneros, procurando, ¿dónde coloca el eje la bandera? En el aspecto político de esa masa de centralmente trabajadores que recordaban mejores años vividos recientemente. Ahí colocamos el eje de la construcción política. Los descamisados. Los famosos descamisados. Se desata la lucha, se confronta y de alguna manera el Perón vuelve, el PB, que era el símbolo de aquella lucha desde los inicios de la resistencia, se transforma en el objetivo central de ese momento. De un Perón que tenía un discurso del trasvasamiento generacional, del socialismo nacional, etc.
Ese es el marco de aquella lucha, ¿no es cierto? ¿Qué pasó? Que en las proximidades del gobierno, cuando ya la situación en la dictadura se retira porque se veía de alguna manera con dificultades para continuar su sistema de dominación. El peronismo llega al gobierno, gana elecciones, Perón vuelve, etc. Y ahí afloran las contradicciones internas. Contradicciones que en el momento de la definición encuentran a Perón jugando del otro lado. Progresivamente va transformando su reivindicación y defensa de los sectores populares que habían desarrollado y desplegado aquella lucha, le decía Juventud Maravillosa, pasa a denominarlos como infiltrados, es decir, pasa a colocar el eje en el viejo aparato sindical. Eso desata una lucha interna que hace que aquel gobierno se frustre al poco de andar, 3 años dura nada más, y en definitiva abre las puertas o genera las condiciones para lo que después fue el golpe militar del 76, con su dictadura, genocidio y demás. Creo que en eso... Pero el sello ya había empezado. ¿Cómo? La violencia había empezado tiempo atrás. La violencia podemos ubicarla además con lo que se puede llamar, ver en la Argentina, que es la razón del golpe. ¿Cuál es la razón del golpe? Que el enemigo imperial, digamos, el poder transnacional, económico y demás, estaba intentando controlar los avances populares a través de lo que decíamos la camiseta peronista, es decir, el peronismo en el gobierno. Pero eso no alcanzó porque se generaron grandes movilizaciones populares de trabajadores industriales, inclusive en su mayoría, que no permitieron que se consolidara esa idea de someter al pueblo usando la bandera peronista o la camiseta peronista. Esto hizo que, por un lado, el gobierno siguiera intentando controlar la situación por la fuerza, inclusive con la violencia de la AAA o ligada a la violencia de la AAA. Y por el otro lado, el poder económico que dijo, bueno, basta. Es decir, por este camino no vamos a lograr el objetivo de consolidar el poder económico, y deciden dar el golpe de Estado. Es decir, el golpe de Estado tiene en su raíz las perspectivas del aumento del movimiento de masas, del poder popular. Cuando el poder popular avanza, el enemigo también responde con lo que puede. Y evidentemente la correlación de fuerza es la que define esa batalla. En este caso el enemigo avanzó, decidió dar la pelea, la decidió dar acá, la decidió dar en Chile, en Bolivia y también en Brasil y los demás países. Esa fue la ofensiva de la imperial en la década de los 80, que tiene que ver con otras cosas que por ahí sería más largo explicar, que es la recomposición del poder imperial después de sus debilidades en los fines de los 60, los inicios de los 70, cuando ellos deciden desde Nixon para acá avanzar separando el dólar del oro y repartiendo dólares verdes, papeles verdes por el mundo como una forma de dominación, que fue lo que llamaron deuda externa. Es decir, esa fue su pretensión. Eso no lo podían hacer con la situación de masas que había en ese momento. Entonces lo hicieron a través de los golpes de Estado. Es decir, nosotros en ese momento, como montoneros, veníamos de una lucha muy dura, resistimos ese golpe de Estado. Y yo creo que ahí, por errores internos y la presión de la propia dictadura, donde Montonero de alguna forma se digrega, desaparece como fuerza política importante en la vida argentina. Creo que fueron una generación entera que dio todo lo que tenía, es decir, los miles de compañeros muertos, desaparecidos, presos, exiliados, etcétera, son la manifestación de eso, la resistencia a un modelo de control, de dominación, de sujeción del país, que no alcanzó a pesar del sacrificio, no alcanzó en términos prácticos, pero de alguna manera sí generó una energía que sigue vigente en la sociedad, que es una energía que alimenta una lucha tras otra como si fueran eslabones de una cadena, hasta algún momento en el cual habrá condiciones para un triunfo de la fuerza popular y una mayor democracia. El nivel de conciencia del pueblo en su mayor número era peronista. Entonces nosotros tratamos de apoyarnos en ese nivel de conciencia, con un liderazgo que en un momento
en términos generales respondía a ese nivel de conciencia. Después ese liderazgo, ¿no es cierto?, se fue reorientando. Y se fue reorientando, ¿en qué momento? A partir de que percibe una situación de que Estados Unidos no iba a parar en su empeño de avanzar. Nosotros nos reunimos con Perón en Roma y Madrid una semana antes que, después del triunfo popular y antes que asumiera Cámpora. Y Perón nos dice en ese momento, esta vez a los gringos los paramos. Abril del 73. Pero ocurre que en septiembre del 73, los gringos, los yanquis, terminan con el gobierno de Allende en Chile. Y el médico de Perón me cuenta personalmente, dice, Perón lloró literalmente 48 horas, porque se dio cuenta de que había terminado, toda su ilusión había terminado. Y ahí decide, en definitiva, dar una vuelta de rosca a su política, que yo creo que fue equivocada, por cierto, tratando de evitar el golpe en la Argentina, pero que lo que hizo fue profundizar las condiciones para la derrota. Es decir, el enemigo venía avanzando en función de que corría el riesgo el imperio de perder el área sur de América, donde Brasil era el satélite privilegiado, como definía Henry Kissinger, pero los demás países, Bolivia con sus problemas, Perú con un proceso de intento de autonomía, Chile con su gobierno socialista, Argentina con un gobierno peronista y una fuerte izquierda y adentro del mismo, corría el riesgo de la hegemonía norteamericana. Y eso es lo que deciden cambiar. Y cuando deciden cambiar esa orientación, nos encontramos con que evidentemente el liderazgo de Perón también toma otros rumbos. Y yo creo que ahí es lo que debilita la lucha del conjunto del campo popular. Y es ahí donde desviar nuestra propuesta se debilita notoriamente y sienta la base de la derrota que vino después. Lanús era un dictador lúcido, muy inteligente, que evidentemente trató de captar y vincularse a Perón, al peronismo, para darle equilibrio al statu quo y continuidad para que se pueda seguir reproduciendo. Lanús lo intenta, le ofrece a Perón una serie de cuestiones. En el corto plazo gana Perón. Hay elecciones, gana Perón, Perón vuelve, gobierno peronista. Cuando uno lo mira desde una perspectiva histórica más larga, uno puede atreverse a decir el que ganó fue Lanús. Claro. El que ganó fue Lanús, porque Perón vino, pero terminó pegando un giro, ¿no es cierto?, y jugando para los intereses de una situación en la cual el campo popular salía perdidoso. Claro. Entonces son dos visiones, depende de uno dónde se quiera parar en ese análisis histórico, ¿no es cierto? Nosotros no fuimos capaces, el pueblo argentino, digamos, no fue capaz de superar los límites de la situación y utilizar aquella fuerza para un cambio real en la sociedad. Tuvo sus límites. Ese límite no solo fue en la Argentina, fue en Chile con la muerte de Allende, el fin del gobierno socialista, fue en Bolivia con la consolidación de un gobierno de Banzer. Es decir, fue un movimiento regional que yo creo que el imperio empujó como una forma de sostener su poder. Y bueno, y perdimos en esa confrontación. Dejamos una energía para la historia. Hay una violencia del sistema recurrente, que la definía al principio, que tiene que ver con el mismo Estado. Entonces, lo que yo creo que hay que pensar, se le respondió de distintas maneras, inclusive con la violencia popular, como fue la lucha guerrillera, etc. Esa violencia estatal continúa bajo otras formas hoy en día. No alcanza el sistema democrático, entre comillas, pero sí alcanza, decíamos, estos miles y miles de jóvenes todos los días son víctimas de la represión cubierta o no, o pública, pero que salen no en las páginas políticas, sino en las páginas policiales de los diarios, y que la sociedad le pone el nombre de inseguridad, ¿no es cierto? Y es la forma como en definitiva el Estado logra capturar a los sectores medios para que lo ayuden a confrontar, no digo esas rebeldías, pero sí esa insatisfacción de los sectores juveniles que no tienen un lugar en el mundo. Y que no tienen lugar en el mundo y hacen lo que pueden, lo que se les ocurre, y bueno, y terminan como terminan. Entonces decía, lo que tenemos que pensar es cuáles son las formas actuales de la respuesta que tiene el campo popular, donde intentó en su momento con aquella fuerza guerrillera, tuvo auges importantes y tuvo un triunfo como la Revolución Cubana. Intentó por otro lado con los avances masivos y las grandes rebeldías de masas, como lo decíamos el Caracazo, la lucha por el agua, las rebeldías acá en el 2001, etc.
tampoco dieron sus frutos, pero todas ellas van dejando eslabones en esta historia. Habrá que pensar cómo son las nuevas rebeldías, cómo preparamos la nueva etapa. No sé cómo será. A mí se me ocurre que es tal vez construyendo desde la base un poder popular, que empiece a aparecer como contrapoder respecto a este Estado, que empiece a tener sus manifestaciones propias. ¿En torno a qué temas? En torno a los temas cotidianos, salud, vivienda, trabajo. Es decir, que la idea del socialismo no dependa de que la consigamos realizar mañana desde el Estado, sino que la vayamos construyendo en el hoy de la propia realidad. Claro. Yo creo que hay elementos como para ir pensando en esto. Hay algunos atisbos de cosas que este proceso que está culminando ahora, que tiene su techo, que yo decía hoy, que se inició en el fines del siglo pasado, inicio de ese siglo, que marcan algunas ideas. La perspectiva de los consejos comunales en Venezuela, por ejemplo, yo creo que son los pasos más importantes de un nuevo modelo de institucionalidad, que ya no son los tres poderes tradicionales, es otra cosa. Es una democracia directa. Una democracia directa, especial. En Venezuela inclusive fue la única elección que perdió Chávez, paradójicamente, pero hay algo ahí que está indicando que hay una luz nueva en la región. Bueno, creo que hay que pensar en torno a eso. Lo promovió el Estado, un Estado que todavía lo sigue hablando de eso. No sé si tendrá fuerza para concretarlo, no lo sé. Ojalá. Pero digamos, acá no llegamos nunca a ese punto. En ningún otro país de América del Sur se llegó a ese punto. Pero creo que eso es lo que nos indica otra forma de construcción de otras instituciones que no sean las que copiamos en el siglo XIX de Europa y Estados Unidos. Que pensemos en las formas propias. Que pensemos en mecanismos de participación de otro Estado, que habrá que pensar entonces en refundar el Estado, en crear nuevas instituciones de ese Estado, que no son las actuales. No sé cómo serán. Digamos, será el pueblo en su experiencia que tendrá que crearlas. En esas nuevas instituciones habrá que pensar en lo que dije hoy, que acá hubo siglos de construcción anterior, no para copiar, pero sí para decir que había vida, que había culturas que tendremos no solo que respetar, sino que incorporar al nuevo sistema que queremos generar. Creo que por ahí va el camino del futuro. ¿Cuánta violencia se ejercerá? Pues la que los pueblos decidan. Yo creo que la violencia popular tiene un solo límite, que es la voluntad del pueblo. Después la que sea necesaria, la que se puede ejercer. Hay una violencia del sistema que es cotidiana. No es que ha desaparecido, está ahí, la vemos todos los días. Entonces, eso no se derrota con palabras bonitas, no se derrota con buena voluntad nada más, se derrota con fuerza. ¿Cuál la fuerza necesaria? ¿Cómo se ejercerá? Bueno, los pueblos y el tiempo lo dirán. Yo no descarto ninguna forma de lucha, ninguna forma de acción. Sí habrá que medir y se cometerán errores como se han cometido en la historia, como la humanidad es hija de esos errores, pero hay que avanzar desde allí. Esa es la forma como encontraremos los mecanismos para construir. Yo creo que en eso, esa idea de los consejos comunales, de un nuevo poder, de una nueva democracia, encontramos algunos hitos por donde avanzar. Yo creo que esa es la idea para gestar en el día este nuevo contrapoder que pueda terminar con el Estado. ¿Cuánto demandará? Lo que sea necesario. No, acá no es un problema de tiempo. Es decir, la humanidad camina. La humanidad camina hacia su destrucción en definitiva si mantenemos esta situación de un modelo económico donde se está consumiendo al planeta o si podemos imaginar un nuevo tipo de construcción de una humanidad más hermana de sí misma y hermana de la naturaleza. Yo creo que son los dos caminos que se abren a la humanidad. Si no encontramos los caminos, yo creo que la humanidad avanza hacia una inmolación no muy lejos en el tiempo. Fidel habla de 100 años, 200 años, etc. Eso para la historia de la humanidad es nada. Y creo que esta humanidad, con este modelo productivo que consume cotidianamente al planeta, tiene ese destino. Yo creo que la humanidad no se va a suicidar, que va a buscar otros caminos, necesariamente. Creo que todavía anida en el alma de gran parte de los argentinos un sentimiento peronista, que es valioso, que es importante, particularmente los más humildes, que hay que recoger en definitiva. Creo que sus estructuras institucionales son lo que le dan fuerza y mantenimiento al sistema. Eso es hoy el peronismo, en distintas vertientes. Creo que eso desde hace varios años es así, ¿no es cierto?
En definitiva, creo que eso ya desde Menem viene siendo, yo digo mucho antes todavía, ya empezó a ser así. Cada uno lo va entendiendo en un momento determinado. Y ahí van las autocríticas personales o de grupo, ¿por qué no lo vi antes? ¿Por qué no lo entendí? Etcétera. Yo hoy me atrevo a decir que ese peronismo prácticamente desde fines de la década de los 70 o del 75, todavía gobierno expresaba esto en su sistema institucional. Y creo que eso es lo que en realidad no fue capaz después de la dictadura de una autocrítica para volverse a colocar en la senda del pueblo, y creo que ha ido cayendo no solo en la apropiación de la soberanía popular a través de sus fuerzas político-electorales, sino también de la energía popular a través de su aparato sindical del día de hoy. Y creo que eso es lo que debe ser superado, no el sentimiento profundo del pueblo, que recoge el peronismo como una bandera propia y es parte de una idea de base en la conciencia del pueblo que es importante y que se alimenta de la historia, sino lo que hay que de alguna manera superar son los límites institucionales que tiene, ¿no es cierto? Que yo creo que hoy en definitiva son uno de los sostenes principales del sistema. Claro. Y hablo en este caso del Partido Justicialista, del Frente para la Victoria, de los partidos provinciales, hablo de todo el sistema institucional. Y si nos referimos al gobierno, yo creo que el gobierno es hijo, por un lado, de las luchas del 2001, en el sentido que fue particularmente Néstor Kirchner una persona lúcida en comprender, en aprender, ¿no es cierto?, esos elementos de la lucha, la crisis del sistema, el que se vayan todos, etcétera, las tomó como bandera, pero después las colocó en un modelo que es la continuidad del viejo modelo argentino, agroexportador, ahora más energía y forestal, ¿no es cierto? Es decir, un modelo que evidentemente no apunta a la transformación social. Además, con un modelo ese agroexportador fortalecido con todo el tema de lo que significa en Argentina el fenómeno sojero, ¿no es cierto? Con la destrucción que hay no solo de la tierra, sino de las estructuras sociales, en la medida que expulsa campesinos permanentemente y viene acompañado de un paquete tecnológico al servicio de los grandes grupos monopólicos. Claro, los desplazamientos que llena todavía más la ciudad, por ejemplo, ¿no? Por supuesto, absolutamente. Y la gente que se va a vivir en la Villa hoy en día tenemos una agricultura sin agricultores en Argentina. Es decir, tenemos una agricultura donde los sectores del campesinado se han reducido notoriamente, pero en cifras astronómicas, porque esos lugares están siendo ocupados por modos de producción y cultivo de grandes maquinarias y de un modo de organización económica para la producción, donde la producción del campesino, del agricultor de la tierra está desapareciendo o se lo va desplazando. Hay resistencias, hay compañeros muertos, ¿no es cierto? Campesinos que resisten a que sus tierras sean puestas al servicio de ese cultivo. Se van destruyendo los famosos principios de la soberanía alimentaria, que tiene que ver con otro elemento ligado al imperialismo, que es homogeneizar los modos de cultivo, homogeneizar los modos de consumo, etcétera, etcétera. Lo concreto es que hay una nueva campaña de la Argentina concretamente de ampliación de las fronteras agropecuarias. Para ampliar la frontera agropecuaria en el siglo XIX corrieron a los indios, ahora se va corriendo a los criollos, campesinos pobres, en algunos casos no son criollos, si se los va corriendo para dejar lugar a las nuevas producciones de tipo sojero, ¿no es cierto? Claro, eso pasa en Santiago del Estero, en Tucumán, en el Chaco, con grandes deforestaciones, pasa en Brasil, pasa en Paraguay, ¿no es cierto?, para facilitar que los terrenos sean ocupados por la agricultura que tiene que alimentar las máquinas. Eso es parte de este sistema nefasto que decíamos que se consume a sí mismo, ¿no? Claro, se podría en términos, por ejemplo, pasado, decir que las condiciones pré-revolucionarias están puestas. Sí, están puestas en el sentido de que la crisis del sistema sobrevive. Claro. Ahora el problema pasa por otro lado, pasa por el subjetivismo de los compañeros, de la construcción subjetiva del pueblo y de sus organizaciones. Claro. Entonces encontrar una subjetividad que permita responder a esto y que a su vez genere un modelo de organización, de unidad organizativa para ser capaz de responderle. Esa es la larga tarea
permanentes de lo que tenemos por delante. Creo que los medios de comunicación hoy en día son claves en el sistema, son el sistema como tal, pero creo que el pueblo tiene en sus manos y la posibilidad de poder superar a eso. Tiene que generar medios de comunicación propios, generar mecanismos de comunicación entre sí, generar sistemas de poder que se puedan sostener en un sistema mediático propio, ¿no es cierto? Yo creo que ese es uno de los desafíos que tenemos por delante. Yo no creo que la cultura pase por el actual modelo mediático que tenemos en los principales canales de las cadenas internacionales o nacionales. Pero bueno, esos son los desafíos de estos tiempos, ¿no?